Gracias, Carlos. Muy interesante tu presentación, muy motivadora. Nos deja varios temas para la conversación y en ese sentido quiero darle la bienvenida al panel, donde, insisto, es importante, por lo menos para mí, señalar que este panel está compuesto por la institucionalidad del sector, por los agentes que son muy importantes y relevantes para los cambios y para el desarrollo, específicamente en el caso que estamos tratando de la transmisión. En ese sentido está Carlos Barría, representante del Ministerio, tenemos a Felipe Cabezas, ingeniero civil eléctrico o civil industrial con mención en electricidad, consejero y presidente del Comité de Planificación del Coordinador Eléctrico. Tenemos a Eduardo Espeguer, que es jefe de planificación de la Comisión Nacional de Energía. Tenemos a la institución de ACENOR, con los clientes no regulados o clientes libres, a Francesca Milani, ingeniera civil industrial, a quien felicitamos además por su nuevo cargo y esperamos que le dé un gran impulso a esta institución. Tenemos a nuestro amigo Carlos Finat de Acera, con todo el mundo de las energías renovables en el más amplio espectro, y le doy la bienvenida. Y en ese sentido quiero dejarle para todos una primera pregunta a partir de toda esta inspiración que nos ha hecho tanto el subsecretario como Carlos, donde queda claro que se nos viene la era de la electrificación. Esto es electrificación aquí y ahora, más o menos. Y en ese sentido el rol preponderante de la transmisión es innegable. También quisiera centrar un poquito la pregunta o esta conversación en el marco que nos ha dado Carlos, como el marco que nos rodea básicamente con el cambio climático, la descarbonización, con los procesos sociales que son cada vez más importantes, con incluso también la recuperación económica que se nos viene, sin duda. Y en ese marco me gustaría hacerles una pregunta, igual acá a todos, y quisiera pedirle que en cierta medida nos pudieran priorizar cuál es la problemática o los desafíos que tiene el desarrollo de la transmisión en estos momentos. Desafíos tales como a nivel de planificación, a nivel de plazos de licitación, plazos de construcción, remuneración. Les quisiera pedir ahí, como les digo, una priorización del desarrollo de estos desafíos, también eventuales soluciones desde el punto de vista de cada una de sus instituciones. Y voy a partir por un estricto orden alfabético de las instituciones. Voy a partir por ACENOR, por Francesca, no porque sea mujer, sino que porque representa a ACENOR. Y luego seguiremos con Carlos Finat, con Acera, el coordinador eléctrico Felipe, la Comisión Nacional de Energía, y Carlos nos dará también su opinión de cuáles son las priorizaciones de este problema o de los desafíos que tiene la transmisión. Francesca. Ok. En primer lugar, buenos días. Desde el punto de vista de los clientes, bueno, ya remontándonos un poco a la ley de transmisión, nosotros pensamos que el principal problema que tenemos hoy en día es que, dado que no hay señal de localización, por lo tanto resulta un poco más difícil que el sistema atienda a la eficiencia, porque al finalmente todos estos cargos los terminan pagando los clientes. Y si bien cuando se discutió la ley se argumentaba que justamente el cálculo de peajes era complejo y que ello se simplificaba con el estampillado, para nosotros ahora nos resulta más difícil de entender el proceso en general y los criterios de calificación. Entonces lo que vemos es un poco que este estampillado traspasó finalmente el riesgo, y hay cierta inestabilidad que cada 4 años, por ejemplo, uno puede estar conectado a un sistema zonal y al siguiente pasa a un sistema dedicado. Entonces este sistema dedicado finalmente el cliente lo tiene que terminar pagando solo. Y desde ese punto de vista, con la señal de localización, al perder la señal de localización es mucho más difícil de seguir este proceso en relación al antiguo cálculo de peajes. Eso por el lado del pago finalmente y asociado a la señal de localización. Y por otro lado tenemos también que tenemos un problema con los timings respecto a las conexiones de los proyectos, ya que en general los clientes tenemos todos tiempos muy distintos, y en ese sentido el proceso de planificación y licitación de obras es largo y rígido.
Entonces, desde nuestra visión, lo que vemos que para poder ajustarnos un poco a estos procesos de planificación, podría ser que los clientes, por ejemplo, pudiesen hacer seccionadoras a su costo dentro de un marco de reglas tal que no se produzca algún desorden. Y sobre todo, por ejemplo, si se quieren mantener estos plazos para los seccionamientos, en relación particularmente al sistema nacional y zonal, también quizás se podrían permitir la conexión provisoria en TAPOF, en determinados casos, mientras se hace esta licitación y se construyen las subestaciones. Que por lo menos consideramos que con ese tipo de medidas podríamos quizás flexibilizar un poco el desarrollo de la transmisión. Gracias. ¿Continúo, Pilar? ¿Quedó ahí? Ahora sí. Francisca, ahora sí. Y vamos en tu segunda priorización que tenía que ver con la planificación y estas soluciones de TAPOF o situaciones más bien transitorias de conexión. Esa era como tu segunda priorización. ¿Nos quedamos ahí? ¿Por ahora? En general, mira, eso es respecto en relación al proceso. O sea, planificación, obviamente tenemos otras preocupaciones que creo que van en otras preguntas. Bien, perfecto. Nos seguimos entonces por el orden con Carlos Finat. Carlos. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a Sigiré por esta invitación. La verdad que quiero destacar la tremenda labor que ha hecho Sigiré los últimos años en constituirse, ¿verdad?, en una instancia o en la instancia de alto nivel de análisis de estos problemas que atañen, ¿verdad?, corto, mediano y largo plazo a nuestro sistema energético eléctrico y que es tan importante poder conversar, ¿eh? Además, creo que hace un esfuerzo especial en la representación de género, lo cual hoy día no es tan común como quisiéramos, así que además saludo a nuestras colegas mujeres que están presentes. Solamente un comentario respecto a lo que decía Francesca. Yo soy un convencido de que la señal de localización nunca ha existido, así que malamente la podríamos haber perdido. Tal vez lo que había era una falsa estabilidad al haber unos pocos proveedores que decidían dónde instalaban sus centrales y por lo tanto podíamos saber dónde iban a estar por mucho tiempo. La verdad es que llegó la incertidumbre al sistema y hoy día probablemente la clave de poder jugar adecuadamente en este sector está en justamente poder manejar esa incertidumbre. Respecto a la pregunta que se plantea, lo que quisiera decir es que para llegar al largo plazo tenemos que sortear el cortísimo, el corto y el mediano plazo. Y eso es algo que se olvida y que quisiera relevarlo en lo que es mi presentación. Tenemos por delante en la década probablemente la instalación de más de 15.000 megawatts de energías renovables, tanto convencionales, principalmente no convencionales. ¿Ah? Eso es una muy buena noticia para el país, justamente lo que va a permitir cumplir con lo que decía Carlos, que al final de esta década estemos en un 70% de aporte total de energías renovables en nuestro país. Probablemente pueda ser incluso más que eso. Sin embargo, hoy día estudios que se han hecho a través de empresas socias de acera que están en curso, que en su momento lo anunciarán, vemos que en la segunda parte de esta década comienzan a ocurrir los mal llamados vertimientos, más bien recortes a la producción de energías renovables no convencionales, que podrían alcanzar en un momento la producción equivalente a 10 centrales eólicas o solares al año. O sea, no estamos hablando de un pequeño porcentaje, estamos hablando de un impacto importante en inversionistas que han venido a Chile confiando, ¿verdad?, en todas las ventajas que tiene nuestro país, pero que no van a poder vender toda la energía, ¿verdad?, porque va a ser recortada por motivos de seguridad o de capacidades de línea. Y ese es un tema que hay que resolver. Yo lo que quisiera acá dejar planteado para una discusión, especialmente aprovechando la composición de este panel, es que necesitamos recurrir hoy día a la expansión del sistema haciendo uso de todas las herramientas que se disponen. El crecimiento del sistema de transmisión no puede seguir basándose en la instalación de nuevas líneas de transmisión, si bien son necesarias, hay que hacerlo, pero no es la única vía, ni nuevas subestaciones, sino que tenemos que ser capaces de optimizar los activos que están instalados hoy día, ya sea a través del uso de sistemas de almacenamiento,
o bien de sistemas de protecciones, sistemas inteligentes como los sistemas de desconexión automática de generación o de carga que se han probado con bastante éxito, por ejemplo, en la zona del norte Chico. Y en esas condiciones, aprovechar que está uno de los representantes del Consejo Directivo del coordinador, invitar al coordinador de que ejerza en extensión, en todo lo máximo posible, las facultades que tiene. Tienen una función de investigación y desarrollo que, entre otras cosas, los invita, ¿verdad?, a hacer trabajo en términos de la incorporación de nuevas tecnologías y que efectivamente se puedan implementar este tipo de automatismos. Realmente de otra forma no podemos llegar a tener una red de transmisión que acompañe a todo este crecimiento de renovables en la presente década. Eso. Gracias, Pilar. Ya, muchas gracias, Carlos. Aprovecho en este intervalo de señalar a los asistentes que pueden hacer llegar sus preguntas. Ya tenemos algunas. Las vamos a ir, como les decía, esta era una primera pregunta general para todos, pero por favor voy a ir retomando las preguntas que nos hagan llegar. Pueden ser generales o dedicadas a cualquiera de los panelistas. Felipe Cabeza, por el coordinador eléctrico, te corresponde hacer la priorización y conversar respecto al desarrollo de la transmisión. Bueno, muchas gracias, Pilar, y también un agradecimiento a la invitación a participar de este webinar por parte de SIGRE. Efectivamente, en la priorización de estos temas, creemos que los tiempos de desarrollo son un gran cuello de botella para el desarrollo del sistema de transmisión. Y ahí tratar de poner todo el esfuerzo en cómo poder acortar estos tiempos de desarrollo. Sabemos que la transmisión, al ser hoy día, de acuerdo al marco legal planificada, tiene que recoger en forma temprana todos los escenarios. Hay que anticipar escenarios, básicamente, y eso es un rol muy importante que juega, en este caso, el Coordinador Eléctrico Nacional. Y efectivamente, recogiendo el planteamiento que hace Carlos respecto del uso y de la incorporación de nuevas tecnologías, efectivamente eso es así. Y nosotros estamos en términos como Coordinador Eléctrico Nacional estudiando distintas alternativas, pero siempre debemos, al menos en lo que respecta a nosotros, recurrir a nuestros principios mandatorios, que son básicamente preservar la seguridad del sistema. Por lo tanto, si bien existe, y es correcto lo que dice Carlos, tenemos un rol en el estudio de nuevas tecnologías e innovaciones, estas tienen que ser de tal manera de que sean siempre con un criterio de seguridad. De otra manera, podemos poner en riesgo la estabilidad total del sistema. Entonces, también cabe recordar que dentro del crecimiento de la transmisión, hoy día también incluso estamos en situaciones de ciertas vulnerabilidades. Tenemos capitales regionales que no cumplen criterios de seguridad N-1. Por lo tanto, ahí faltan, simple y llanamente, faltan estructuras, faltan infraestructuras. Entonces, ¿cómo hacer que esto efectivamente podamos combinar todas estas necesidades y llegar a una adecuada planificación y que sea costo eficiente? Y la verdad que es complejo, por lo menos por lo que nosotros nos respecta y lo que hemos conversado, y seguramente lo va a plantear Juan Carlos Aranea en el siguiente panel. Nosotros estamos tratando de hacer una anticipación de los requerimientos y tratando de abrir canales de conversación para tener feedback respecto de la industria y respecto del el mercado, cómo se va desarrollando. Ahora, volviendo a la pregunta tuya inicial, Pilar, de priorización, yo creo que también tenemos que tener en claro que no es solo el gran sistema de transmisión, digamos, a nivel nacional, digamos, que permite atraer las energías renovables, variables de donde se genera. También tenemos un punto en la expansión de la transmisión zonal. Y yo creo que ahí también creo que es importante flexibilizar los mecanismos que actualmente tenemos, porque efectivamente hoy día llegamos a situaciones no deseadas, digamos, donde por rigideces de procedimientos que tenemos que aplicar,
efectivamente estamos llevando a un estándar de licitación y tipo EPC obras realmente menores. Entonces, en ese sentido tenemos que avanzar en la flexibilidad, porque efectivamente, como lo exponía Carlos en su exposición, el desarrollo del sistema es en todo nivel, y probablemente al interior de lo zonal, la irrupción de los PMGD, la irrupción de la electromovilidad, el día de mañana ocupar esta infraestructura de electromovilidad de autos, como también algún sistema de manejo de almacenamiento, va a requerir eventualmente, o sea, no es que va a requerir, requiere ampliaciones importantes, y todas estas obras tienen que ir siendo hechas en forma eficiente y probablemente aplicarle el mismo criterio de una obra nueva a una obra de ampliación, no sea la mejor, no sea lo más eficiente hoy día, no sea lo más costo eficiente. Eso, Pilar. Muchas gracias, Felipe. Comisión Nacional de Energía, Eduardo, ¿nos puedes comentar desde tu perspectiva, desde la institución, cómo ven ustedes este desarrollo y las prioridades que están dándole a él en cuanto a los desafíos? Sí, claro. Bueno, muchas gracias, Pilar, y muchas gracias también a Sigre por la oportunidad de formar parte de este panel. Me gusta mucho el tema de la transmisión, ¿cierto? He trabajado, tampoco tengo una vida tan larga profesional, ¿cierto? Pero he trabajado todos mis 10 años, digamos, más o menos, que llevo trabajando en estos temas, entonces me gusta bastante, así que por mi parte feliz de participar y de aportar en lo que se pueda. Mira, escuchando un poco la respuesta, ¿cierto? Y también desde las palabras incluso del subsecretario, después Carlos. Y además mencionó Carlos entre medio en su presentación también la política energética, ¿cierto? La actualización de esta política energética, de la cual efectivamente tengo la suerte también de estar participando en alguna de las mesas. Creo que efectivamente el proceso de planificación, si uno lo mira, ¿cierto? Se abstrae un poquitito y lo mira como desde más lejos, ¿cierto? Uno también en el día a día, lidiando todos los días con él, pero si uno se aleja un poco y lo mira en perspectiva, uno se da cuenta rápidamente que el proceso es un proceso bien rígido en general, si bien está todo bien, muy procedimentado, con inercias bastante importantes, ¿cierto? En cuanto a cómo se determinan las obras, ¿cierto? Todo proceso, informe preliminar, final, panel de expertos eventualmente, ¿cierto? Después un proceso donde la toma el coordinador la posta, ¿cierto? Hay una licitación, y todo ese proceso bastante reglado, ¿cierto? Y eso redunda finalmente en plazos de puesta en servicio de los proyectos de transmisión bastante dilatados y que claramente, ¿cierto?, no conversan con o hacen muy complicado que se ajusten, ¿cierto?, a los plazos, a la velocidad que en contrapartida, ¿cierto?, tienen los desarrollos de generación, particularmente en energías renovables, ¿cierto?, que como mostraba Carlos son la principal fuente de crecimiento, ¿cierto?, en cuanto a la matriz eléctrica de aquí en adelante. Entonces, evidentemente plantea un desafío muy, muy importante para quienes hacemos planificación, ¿cierto?, desde el punto de vista de poder, como bien decían, ¿cierto?, anticiparse a esos requerimientos, poder lidiar con la incertidumbre. Finalmente, como también señalaba Francesca, ¿cierto?, ya esto de la pérdida de señal de localización, a la cual Carlos decía que no le creía tanto, ¿cierto?, pero finalmente encontramos en la práctica, finalmente, ¿cierto?, una atomización muy importante de proyectos desperdigados por distintos lugares del sistema, con lo cual hace más complejo aún, ¿cierto?, el cómo ir adaptando la transmisión, ir adaptando el sistema, ¿cierto?, a esos requerimientos. Muchos de los desarrolladores vemos que al mirar, ¿cierto?, las listas de proyectos en construcción, antes estaba muy, muy focalizado en el norte, ¿cierto?, y algunos eólicos también de manera importante en ciertos lugares del sur. Hoy vemos que eso ya se está empezando a mezclar bastante más, empiezan a aparecer proyectos solares, ¿cierto?, en torno a la región metropolitana, algunos eólicos también. Entonces se empieza a diversificar bastante también como los lugares en donde los proyectos de generación, ¿cierto?, empiezan a ubicar un recurso que quizás no es el mismo recurso que está en aquella zona, ¿cierto?, que aparece como muy roja o muy verde, ¿cierto?, cuando uno hace estos mapas de calor
el sistema de los distintos recursos, ¿cierto? Pero obviamente están más cerca de la demanda, entonces se empieza el problema también a diversificar y a volver más complejo, y obviamente uno se vuelve más entretenido, ¿cierto? Porque le agrega un montón de ingredientes, ¿cierto? Que a lo mejor antes no estaban presentes y con lo cual nos tenemos que ir adaptando y empezar a aprender a lidiar con ellos. Entonces, en ese contexto, ¿cierto? De mucha diversidad, de un montón de variables y de plazos bien... que no cuadran, ¿cierto? Tan bien con estos desarrollos, yo creo que es un aspecto importante y muy valioso, tanto para los desarrollos importantes, relevantes desde el punto de vista de la magnitud, me refiero, de la transmisión, ¿cierto? La transmisión nacional, diríamos, por tratar de conceptualizarlo, pero también en aquellos, en la transmisión zonal, que como mencionaba, ¿cierto, Felipe, en sus palabras anteriormente, es muy importante finalmente la información y con ello el diálogo, ¿cierto? Esta misma instancia que tenemos acá, donde podemos exponer las distintas miradas, los dolores quienes los tengan, ¿cierto? La esperanza quienes las tenemos también, entonces eso vuelve bien... se vuelve muy relevante, un diálogo mucho más permanente, más abierto también, en cuanto a cuáles son nuestras preocupaciones, ¿cierto? Dónde nos aprieta más el zapato, y mantenerlo lo más informado posible, tanto de los desarrollos metodológicos que vayamos haciendo para poder manejar estos niveles de incertidumbre, por un lado, como también de los desarrollos futuros que se vienen. Por ejemplo, Francesca citaba que se vuelve complejo, ¿cierto? Para algunos clientes el tema de las conexiones, porque los plazos son muy largos. Efectivamente, entonces son los dolores que se han ido levantando un poquito en el camino. Entonces, idealmente, tratar de anticipar eso, conocer cuáles son los desarrollos de clientes, ¿cierto? Que se vienen a futuro, y manteniendo esa información mucho más actualizada. Y muchas veces también pasa que, claro, evidentemente ellos no están, su negocio, ¿cierto? No es la electricidad en sí, sino que probablemente procesos mineros, industriales, entonces ellos no están preocupados, ¿cierto?, de ir a contarle al coordinador o a la comisión con 6, 7 años de anticipación, ¿cierto? Mire, tengo pensado prospectando un proyecto, ¿cierto?, de alguna cantidad de megawatt importante, ¿cierto?, en ciertas zonas donde me podré conectar, sino que más bien están preocupados de desarrollar su proyecto, ¿cierto? Entonces cuando van, acá la respuesta es más bien, oiga, pero como que ya es muy tarde, entonces como que la cosa no cuadra. Entonces efectivamente hay un proceso de aprendizaje para todo, digamos, no estoy diciendo aquí, ¿cierto?, que solamente la carga vaya hacia estos clientes, sino que sea más bien compartida, que nosotros también aprendamos a ir prospectando esos proyectos, por ejemplo, que hay un aprendizaje conjunto del sector sobre cómo ir anticipándose a estos no problemas, ¿cierto?, sino que a esta realidad finalmente bastante dinámica, bastante cambiante que nos enfrentamos. Que ese es más o menos el tema. Okay. Por nuestro lado. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias. Voy a pasar a alguna pregunta que han hecho el público. Quiero pasar a una específica que le hacen a Felipe Cabezas respecto de si nos puede comentar en qué plan está el coordinador respecto a la función justamente de innovación y desarrollo que le adjudica la ley. Si tienen un programa respecto del cual nos puedas comentar. I+D. Bueno, en particular hemos estado siguiendo muy atentamente los desarrollos de la reconversión de centrales a carbón en lo que es llamado la tecnología de batería de Carnot, que es tratar de rescatar los atributos básicamente de inercia que tienen estas grandes máquinas rotatorias. Así que ahí hay un tema concreto y por otra parte estamos trabajando en una plataforma que esperamos esté ya hacia final de año disponible, que es la plataforma que permite con tecnología blockchain hacer la trazabilidad de las energías renovables, a efecto de todo lo que implica un correcto balance y trazabilidad de este tipo de energía. En ese sentido estamos viendo distintas alternativas y siempre estamos estudiando nuevas tecnologías, las tecnologías de almacenamiento, las tecnologías de otro tipo de elementos que puedan efectivamente mejorar los sistemas de transmisión. Lo que pasa es que efectivamente y probablemente tenemos una mirada un poquito más conservadora, producto de una disposición legal que recae sobre los hombros de los consejeros, pero efectivamente sí estimulamos
el desarrollo y la investigación al respecto. Tenemos varias iniciativas en ese sentido. Muy bien. Están en la página web, supongo, ¿no? Sí, están informadas y para los que les interese podrían ahí seguramente encontrar más información. Sí. Hay otra pregunta que es como para el panel en general, a ver quién quiere responderla, ojalá todos, digamos, en breve, sí, por favor, unos 3 minutos. ¿Cuál es la opinión respecto al cese de las centrales a carbón para el 2025? Tenemos, como todos sabemos, un proyecto, una tramitación en curso y ¿quién se va a tirar a la piscina primero? Con una ¿Quieres parto yo, Pilar? expresión, con una expresión breve de qué opinión. Vamos, Carlos. Mira, a ver, nosotros creemos que las decisiones se tienen que tomar sobre análisis profundos, digamos, completos, de carácter técnico-económico, social, ¿verdad? Sobre todo cuando se trata de cambios tan relevantes como el retiro de las centrales a carbón. Hasta el momento no tenemos conocimiento de que haya un análisis de esa categoría sobre la factibilidad técnico-económica, social del retiro de las centrales al año 2025, y intuitivamente tiendo a pensarse, esto basado en experiencia solamente, que no es una solución óptima. Sin embargo, también pensamos de que no es necesario esperar hasta el año 2040 para que eso ocurra, y por lo tanto debe haber alguna fecha óptima a mitad de camino. Vimos algunos estudios, uno realizado por una sociedad cera, Barcila, otro que hizo Chile Sustentable, con Casa Ingeniero, que da la idea de que alguna fecha en torno al año 2030 o tal vez un poco pasado, sí podría ocurrir ese cambio. Entonces, yo quiero ver la parte positiva. Creo que la iniciativa parlamentaria refleja, ¿verdad?, una inquietud real que hay, ¿verdad?, por reducir las emisiones, tanto locales, que tanto afectan esas zonas, como globales. Sin embargo, creo que la fecha hay que afinarla, y ojalá que eso se pueda hacer sobre la base de un análisis más profundo de lo que hemos visto hasta el momento. Pilar, yo lamentablemente tengo que dejar este panel porque tengo un compromiso a las 11:30 en punto. Perfecto, Entonces, estamos bien. Muchas gracias, Carlos. les agradezco mucho la invitación y un saludo a todos mis copanelistas. Muchas gracias, Carlos. ¿Tenemos alguien más que quiera pronunciarse respecto a esto de la ley de retiro de centrales 2025? Pilar, por acá. Francesca. Sí, mira, en ese tema en particular, bueno, nosotros consideramos la transmisión justamente va a jugar un papel trascendental en el camino de nuestro país hacia la carbono neutralidad. Y en ese sentido, los clientes estamos muy comprometidos con esta transición, a través de la suscripción de justamente nuevos contratos basados en suministros renovables. Y nosotros también estamos a favor justamente de un crecimiento armónico de la transmisión, de manera de permitir el transporte de energía desde las zonas con mayores recursos hacia los centros de consumo. Pero creemos que este proceso debe realizarse en forma gradual, de manera de permitir que la transmisión llegue a tiempo. Y nuestra preocupación en ese sentido es que un plan acelerado de descarbonización al 2025 pueda implicar adelantar la instalación de nuevas centrales de transmisión por un lado, ya sea en transmisión nacional o zonal, lo cual eso claramente va a tener una consecuencia directa en el aumento de los pagos que hacen los clientes, de los cargos únicos. Eso por el lado de los cargos. También hay que ver por el lado de seguridad del sistema. Finalmente es una evaluación técnico-económica completa que se debe realizar, y que eso nos tiene con especial preocupación. Y por último, no debemos olvidar cuál es el fin final del sistema eléctrico, que es suministrarnos a nosotros los clientes, quienes debemos acceder a energía eficiente, confiable y sostenible. Y por lo tanto estos costos deben ser determinados de forma responsable, tomando en consideración todos los efectos que estas nuevas regulaciones tienen en los clientes, sobre todo considerando que cualquier alza se va a traducir necesariamente en una menor productividad y por lo tanto competitividad del país. Okay. Gracias, Francesca.
estamos como en tiempo para que cada uno haga un cierre final que siempre es importante para dejar el mensaje, y en este sentido vamos a partir al revés por el Ministerio de Energía. Carlos Barría, nos gustaría que en unos 2 minutos nos digas tu mensaje, tu centro en estos temas que estamos viendo de desarrollo de cuál es el mensaje para la industria. Yo tenía un poquito también la idea de si nos pudieran hacer cuál es el aporte desde el Ministerio para estos desafíos del desarrollo de la transmisión. Un mensaje y el aporte del Ministerio. Gracias Pilar. A ver, el mensaje es también tratando de responder la pregunta inicial respecto a las prioridades. Yo creo que una de las primeras prioridades que tiene el sector transmisión de infraestructura energética en particular, ¿cierto? Es el desarrollo, ¿cierto?, de la licencia social. ¿Cómo abordamos las problemáticas sociales y ambientales? Quizás no es un tema de ingeniero eléctrico propiamente tal, pero es un tema relevante, importante, que tenemos que seguir abordando, profundizando, porque los proyectos se tienen que hacer en tiempo, y probablemente el desafío, para mi gusto, que es prioritario, es cómo nos hacemos cargo de la licencia social, de los temas territoriales, ambientales y sociales. La segunda prioridad es cómo nos hacemos cargo ya más eléctrico, ¿cierto?, de esta integración de energías renovables. Cómo nos hacemos cargo, como decía Carlos Finat, de las necesidades de corto, mediano y largo plazo, en la planificación de la transmisión, en la planificación energética de largo plazo, en los procesos de conexión, que es la mirada mucho más próxima de corto plazo. Entonces, esa integración de energías renovables nos va, y ya no está teniendo, ¿cierto? Está teniendo los desafíos que hemos hablado en todo este panel. Y la tercera prioridad es cómo logramos incorporar las nuevas tecnologías, no solamente los sistemas de almacenamiento necesarios para darle la flexibilidad al sistema eléctrico, sino también cómo abordamos los temas de digitalización, por ejemplo, de las redes de transmisión, para que sean más eficientes, para que puedan optimizarse su operación. Y como aporte a tu pregunta, Pilar, nosotros trabajamos permanentemente en cómo ir mejorando los procesos de la planificación energética a largo plazo. Trabajamos muy coordinadamente con la Comisión Nacional de Energía, ¿cierto?, con el coordinador, el subsecretario, ¿cierto?, hace algunos minutos comentó de este plan de fortalecimiento de transmisión que estamos levantando, ¿cierto?, justamente para que podamos ir definiendo y podamos ir fortaleciendo la infraestructura de transmisión tan necesaria para los compromisos de descarbonización, retiro central de carbón, carbono neutralidad y todo lo que conocemos. Ok, muchas gracias, Carlos. Seguimos con la Comisión Nacional de Energía. Tu mensaje, Eduardo, y tu aporte para este desarrollo como Comisión Nacional de Energía. Y claro, bueno, siguiendo un poquito, parece que me extendí un poquito más adelante, pero reiterar un poco el llamado, ¿cierto?, al diálogo permanente sobre estos temas en particular, ¿cierto? Las puertas ahí de la comisión están abiertas para aquello, tanto para los clientes, para las transmisoras, ¿cierto? Bueno, yo obviamente tenemos un diálogo bastante cercano en general en el mismo proceso, pero invitar a cualquiera, digamos, que se quiera acercar a las asociaciones EMEA, la CERA, ¿cierto? Mismos gente de ACENOR, ¿cierto? Para tratar para entender un poquito más también sus dolores, ¿cierto? También cuáles son sus expectativas del mismo proceso de planificación, contarles por qué hay cosas que a veces no se pueden hacer aunque uno quisiera, ¿cierto? Como bien comentaba, algunos de las rigideces mismas, ¿cierto? Que tiene el proceso de planificación, y cómo para ir en el fondo generando mejoras al mismo, ¿cierto? Y ahora finalmente tener una transmisión eficiente y que llegue en forma oportuna, ¿cierto?, para abastecer a los clientes, que como bien decía Francesca, ¿cierto?, el fin último del sistema eléctrico en su conjunto. Y ahí, bueno, el aporte, digamos, que estamos tratando de fomentar desde ahí, desde de nuestro ámbito, ¿cierto?, es tratar de socializar lo que más podamos, ¿cierto?, tanto los aspectos metodológicos como de información con que se elaboran los planes de expansión. Estamos tratando de abrir lo más que podamos, ¿cierto?, generando instancias. El año pasado presentamos a comienzos de este año, ¿cierto?, el informe preliminar del plan de expansión. Pretendemos hacer lo mismo con el plan 2020,
estamos tratando de socializar, como bien decía, también algunos insumos, socializamos nuestra proyección de demanda, y así queremos ir tratando de generar distintas instancias de comunicación con la industria, de modo de poder ir abriendo, como bien decía, el proceso en general y no solamente comunicarnos a través de los canales formales como tal, ¿cierto? Como son el informe preliminar, después las observaciones que nos llegan, sino que tratar de ir capturando también tempranamente potenciales observaciones, ¿cierto? Y así haciendo un proceso también mucho más fluido. Muchas gracias, Eduardo. Felipe Cabezas, tu mensaje y tu aporte como coordinador eléctrico. Gracias, Pilar. Bueno, yo quisiera dejar dos conceptos, dos ideas fuerza. En el tema de la transmisión, tenemos que pensar que la red de transmisión nuestra, para hacer un símil, es una red que está anclada, tiene puntos de anclaje en distintas zonas. Y eso hace que la red esté tensa, digamos, y pueda soportar las distintas cargas. Por lo tanto, haciendo un poco cargo del tema de la descarbonización, si nosotros sacamos rápidamente ciertos puntos de anclaje, claramente debilitamos esta red. Entonces, esto tiene que ser hecho evidentemente con una adecuada planificación y sería ideal poder eliminar ciertos, o terminar con ciertos puntos importantes de generación a carbón, pero ojalá que en ese mismo punto, la topología de la red ya llega a ese punto con varias infraestructuras. Entonces, el problema es que la generación que reemplazaría a esa energía a carbón no está localizada físicamente en el mismo punto, y eso genera ciertas complicaciones. Por lo tanto, eso es una primera idea, y la segunda, bueno, y en eso va obviamente con todos los atributos que tienen en este minuto, específicamente estas centrales térmicas que van por el lado de la inercia rotatoria física, de las grandes ruedas que van rotando, y la potencia de cortocircuito. Y por tanto, para poder descarbonizar, y este es el mensaje final, necesitamos la línea de la descarbonización, que es la línea que nosotros de alguna manera hemos llamado al proyecto que más lo ha ido, que es una línea que efectivamente va a poder viabilizar en forma temprana, o lo más temprana posible, dentro de los cronogramas que estamos viendo, ojalá de aquí al año 2028, poder tener esta infraestructura que permita evacuar energías renovables desde el norte del país hacia los centros de consumo. Yo creo que habilitando proyectos de esa naturaleza, nosotros podemos efectivamente anticipar un proceso de descarbonización de manera sana, digamos, para el sistema. Okay. Francesca. Eso bien. Muchas gracias. Francesca, tu mensaje, una pregunta que ya, o un resumen, 2 minutos para cerrar. Eso. Okay. Mira, tomando en cuenta lo que recién conversábamos respecto a la descarbonización, y tomando el punto que señalé recién, primero hay que partir por recordar que el fin último del sistema es entregar energía a los clientes, y quizás ese objetivo se ha perdido un poco en medio de discusiones más bien técnicas. No se ha tenido muy en cuenta cuál es finalmente el efecto que tienen todas estas regulaciones en los clientes, que finalmente somos quienes pagamos la cuenta final. Y en ese sentido es importante recalcar que la eficiencia en los costos y en su asignación tiene que ser la más adecuada, sin perjuicio de que nosotros compartimos, por supuesto, los objetivos de desarrollo limpio y sostenible del país, y esto en relación directa con la descarbonización. Y por lo tanto, los costos que se determinan tienen que ser lo más costo eficiente posible, y deben ser determinados en forma responsable, tomando en cuenta todos los efectos que estos tienen en los clientes finales. Sobre todo considerando que cualquier modificación, cualquier alza que haya, esto finalmente pega en la productividad del cliente. Entonces, en ese sentido, el segundo punto que quería mencionar es que lo que quizás echa un poco de menos es la evaluación integral del desarrollo del sector, no solamente acá centrar la discusión en transmisión, sino que ver el costo final que finalmente se tiene de energía por el cual pagamos los clientes,
que no solamente transmisión, ahí entra potencia, servicios complementarios, el costo de energía que por supuesto ha ido bajando, pero mientras los otros costos van subiendo, entonces finalmente es un costo final el que se tiene que evaluar y que hemos echado un poco de menos, la verdad. Vemos que las discusiones se centran mucho en ciertos temas puntuales, pero este costo integral es el que está un poco perdido. Y que él finalmente, el que tiene el cliente finalmente ve la cuenta final que paga, no se va tanto a cargo por cargo. Entonces, por eso es que el llamado y invitación que queremos hacerle a las autoridades presentes es que se tomen más en cuenta esta evaluación integral y el impacto que finalmente tienen todas estas regulaciones en los clientes finales. Muchas gracias, Francesca. Bueno, estamos llegando así al término del bloque y como cierre final me quiero, bueno, agradecer a toda la participación, con toda la experiencia de los panelistas y hacer el cierre que desde mi punto de vista veo que de los conceptos que han salido, que tiene que ver con, me parece importante destacar lo que dice el Ministerio y la Comisión Nacional de Energía respecto a la información, a la participación, a las puertas abiertas. Me parece importante destacar también que salió harto el tema de la flexibilidad, que está sin duda puesto en todos los segmentos, pero esta flexibilidad también puesta en el proceso de desarrollo de la transmisión me parece súper importante. Todos estamos claros que los procesos han sido largos, que pueden ser engorrosos, que pueden ser dificultosos, entonces ahí como que se pidió Carlos Finat, me parece, proactividad de parte de las instituciones, proactividad en el cumplimiento de sus funciones. Acá las funciones también tienen que tener flexibilidad, al final es lo que nos está pidiendo, parece, todo el sistema. Agrego una visión de decir que en tanto a la transmisión que queremos, más transmisión y mejor transmisión, más transmisión seguramente porque hay pasillos donde falta transmisión, pero sin embargo el concepto de mejor transmisión me parece que también hay que trabajarlo mucho en torno a las tecnologías, al almacenamiento de transmisión que viene más adelante, me parece, en otro panel. Así que nada, este es un mundo fascinante el de la transmisión, es lo que nos permite la columna vertebral que permite llegar al consumidor final, que como dice bien Francesca, es la finalidad del sistema. También quiero destacar, porque hubo en las opiniones que llegaron del público, una mención especial al punto que ponía Francesca respecto a buscar a veces soluciones transitorias, como tap-off transitorio o algunas soluciones transitorias en espera del desarrollo del plan respectivo. Creo que es una buena idea, creo que es algo que se puede tomar en la mesa y no, a los que nos gusta mucho la transmisión, están creo todos los temas puestos ahí. También quiero aprovechar de mandarle un saludo a la nueva asociación de transmisión que está recién creada, que espero que nos aporte a todo el sistema con todos estos temas que estamos viendo. Muchas gracias a todos y gracias a Sigre por esta oportunidad de conversar estos temas. Perfecto, ¿Manuel? Muchas gracias, Pilar. Excelente intervención, muy buena panelista, la vamos a dejar aquí anotada para el resto del año y el 2021. A los panelistas invitados también de este bloque, agradecido por su participación. Y pues bien, continuando con nuestra agenda, tengo el agrado de dejar a Gabriel, ya lo presenté en extenso al inicio de la jornada. Gabriel Carvajal tiene la conducción de este segundo bloque denominado Propuestas de Desarrollo de Transmisión para el Plan de Expansión 2020, y él es director en RNE Reliable y además socio Sigre. Por favor, Gabriel. Muchas gracias, Manuel. Efectivamente, después de una interesante conversación ahí moderada por Pilar, en que se recorrió la visión más estratégica y de largo plazo de los sistemas de transmisión y sus desafíos, vamos a entrar entonces ahora al segundo bloque, que es más táctico, se podría decir, que son las propuestas de desarrollo de transmisión para el Plan de Expansión 2020. Recordar como contexto que la Ley 20.936 del año 2016 modificó la metodología de la planificación de la transmisión y, entre otras cosas, incorporó la planificación nacional, zonal, las expansiones nuevas y las obras de ampliación a la planificación y todo esto en un contexto también de una planificación estratégica de largo plazo que desarrolla el Ministerio.
el proceso propiamente tal de planificación parte con una propuesta que debe realizar el Coordinador Eléctrico Nacional las primeras semanas de cada año, y después viene un periodo en el cual las empresas interesadas proponen a la Comisión Nacional de Energía los proyectos que visualizan en su propia planificación. Por lo tanto, dentro de ese contexto, ¿cierto? Hay un contexto en el cual la planificación lo que busca es minimizar el riesgo de abastecimiento, promover la oferta-demanda, considerar eficiencia en las instalaciones, considerar variables territoriales y ambientales y holguras y redundancia en el sistema, es que se enmarca esta planificación. Entonces, en este bloque vamos a abarcar para el 2020, ¿cierto?, lo que ha sido el tránsito hasta ahora, en el cual ya el Coordinador Eléctrico entregó su propuesta 2020 y muchas empresas hicieron además llegar sus propuestas a la Comisión Nacional de Energía. Tenemos una muestra de algunas empresas que hicieron propuestas interesantes y de planificación sistémica a la Comisión Nacional de Energía. Por lo tanto, vamos a contar en este bloque, bueno, primero con Juan Carlos Aranea, que es el subgerente de planificación del Coordinador Eléctrico Nacional. Va a estar Alfredo Cárdenas, que es el subgerente de planificación de Transelec. Alejandro Cascante, que es el gerente de proyectos de ISA Interchile. Robin Cuevas, que es el gerente de transmisión de Engie Energía. Y Enrique Farías, que es el Transmission Grid Leader de AES Gener. Entonces, tenemos un panel muy interesante, tenemos gran potencia planificadora en la testera, por lo tanto vamos a partir inmediatamente con la presentación de Juan Carlos Aranea, que es una propuesta de expansión del sistema de transmisión 2020. Juan Carlos Aranea es ingeniero civil electricista de la Universidad Técnica Federico Santa María y Master of Philosophy in Electrical Engineering de la Universidad de Manchester, Inglaterra, con 36 años de experiencia profesional que incluye Chilquinta, Colbún, Transelec, Sedexin y actualmente el Coordinador Eléctrico Nacional, también con una trayectoria académica como profesor en la Universidad de Chile, Universidad Técnica Federico Santa María, y es miembro de IEEE y socio de SIGRE, y es director del Comité Chileno de SIGRE y representante de Study Committee C1 de Power System Development and Economic. Así que dejamos con usted a Juan Carlos Araneda, que nos presentará entonces la propuesta del Coordinador 2020. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, Gabriel. Muy buenos días a todos. ¿Se está viendo mi presentación? Se ve perfecto. Perfecto. Muy bien, como mencionó Gabriel, voy a explicar la propuesta de expansión que en el Coordinador Eléctrico Nacional presentamos en este año 2020. Siguiendo la secuencia que incluye el estado actual de ese proceso en el año 2020, cuáles fueron las bases que utilizamos para realizar la propuesta, en particular el diagnóstico para el año 2020, y detallar cuáles son las obras que están hoy día en la mesa. Primero un breve resumen, ya Gabriel lo mencionó muy bien, el proceso de planificación cambió con la ley 20.936 el año 2016, y eso implica que anualmente existe un proceso que inicia el coordinador dentro de la primera semana de cada año. Por ejemplo, el proceso del año 2019 se inició con la propuesta del coordinador el 22 de enero. Las empresas el día 22 de abril tuvieron la oportunidad de proponer también proyectos de transmisión a la Comisión Nacional de Energía. El coordinador tiene 30 días a continuación para también poder complementar esa propuesta, complementar algunos de los antecedentes que realizó a principios de año. Y el año pasado, el informe técnico preliminar fue emitido por la Comisión el día 8 de enero. Después viene todo el proceso de observaciones por parte de las empresas.
Luego, la comisión emite el informe técnico final, que fue para el proceso 2019, emitido el 4 de marzo de este año. Y ese informe está sujeto a observaciones por parte de la empresa ante el panel de expertos, lo que dio origen a una serie de discrepancias. Hubo una audiencia pública el 4 de mayo y finalmente el dictamen del panel fue emitido el 23 de junio de este año. Y posteriormente la comisión emite el informe técnico definitivo el 15 de julio y el Ministerio de Energía promulga los decretos, el decreto 171 el 14 de septiembre con las obras de ampliación y el decreto 185 el día viernes pasado, el 2 de octubre, con las obras nuevas. Y con esto ya, como mencionaron también, se inicia el proceso de licitación por parte del Coordinador Eléctrico Nacional, y aquí hay un conjunto de prácticamente 61 obras con 380 millones de dólares en inversión. Este año, 2020, el día 22 de enero, también emitimos en el Coordinador la propuesta a la Comisión Nacional de Energía. Las empresas tuvieron un periodo un poco más extendido, dada la situación actual de pandemia, hasta el 27 de mayo para emitir sus propuestas, y también el coordinador emitió su informe complementario el día 9 de julio. Y estamos en esta etapa intermedia, estamos en el camino en el cual la comisión está realizando su informe técnico preliminar, y esperamos que en noviembre, o sea, el próximo mes, ya podamos conocer el análisis de la comisión, que va a incluir tanto la propuesta del coordinador como las propuestas que han realizado varias empresas del sector, incluyendo, me imagino, lo que van a comentar nuestros panelistas. Importante destacar que este proceso, también como se citó en el panel anterior, toma prácticamente 1 año y medio. Como lo dijo Eduardo, está muy reglado, tiene toda esta secuencia de pasos para llegar finalmente a proponer las obras. Y en 1 año y medio recién se tiene el informe técnico definitivo y la promulgación de los decretos, que ocurrió el mes siguiente. ¿Qué propusimos este año? Las bases que utilizamos para la propuesta las actualizamos año a año, naturalmente. Por ejemplo, a principios de año, respecto de las previsiones de demanda, tenemos un modelo que nos permite analizar en forma top-down la correlación que hay entre la demanda energética y distintas variables importantes, tanto de crecimiento de clientes regulados en función de los indicadores económicos, los clientes de precio libre, tanto cobre como no cobre, también lo tenemos diferenciado, y eso lo cruzamos con un análisis bottom-up en base a encuestas que realizamos a los clientes, y nos dio origen a un crecimiento anual que estaba en el orden del 2,3%, un poco más bajo que lo que habíamos proyectado el año 2018, tipo 3,3% anual, y de hecho, como antecedente, ahora el 2021, revisamos también las proyecciones de demanda, sobre todo mirando que el año 2020-21, sobre todo el 2020, tenemos bajas del orden del 5% respecto de la demanda energética del año pasado, producto de la situación COVID-19. Pero eso lo vamos a incorporar el año 2021. Bueno, el punto de partida siempre es la demanda eléctrica, y la demanda eléctrica tiene que ser atendida mediante proyectos de generación. Y para ello realizamos un proceso que está muy detallado en nuestro informe, que lo venimos realizando desde el año 2018, de cooptimización de la generación y la transmisión, y alineados con la planificación energética a largo plazo del Ministerio, cuya actualización ocurrió en noviembre del año pasado. Presentamos un conjunto de 5 escenarios, 3 de los cuales se basan en antecedentes referenciales con algunas sensibilidades, por ejemplo, en cuanto a algunas bajas de precio, y al tren de salida de las centrales a carbón, que justamente el año pasado, a partir de junio, ya se presentaron alternativas y que fueron incluidas en la actualización de la PELP de noviembre. Y con ello, además, agregamos 2 análisis de sensibilidad que da cuenta de la situación hidrológica que hemos estado viviendo en los últimos años. Por lo tanto, incorporamos 2 escenarios con hidrología de los últimos 20 años, que son más secas que las 58 hidrologías históricas, como una forma también de hacer un análisis mirando la resiliencia del sistema y preparándolo para una eventualidad de que en el futuro
podamos tener a lo mejor un sesgo hacia ese tipo de condiciones hidrológicas. Eso nos dio origen a estos gráficos que están acá para los escenarios A, B y C, con las centrales futuras en términos de potencia instalada desde el año 2020 hasta el año 2039, 2040, nuevas centrales que se deben instalar en el sistema. Y naturalmente dominan las centrales solares fotovoltaicas, las centrales eólicas, con alguna componente de concentración solar, incorporando incluso la necesidad de tener almacenamiento, pero esto es basado en los precios y costos que aparecen a partir del proceso de la PELM. No obstante, acá una señal importante es que si uno mira el nivel de capacidad instalada, como son centrales con bajo factor de planta, los niveles son bastante impresionantes. Llegamos al orden de los 30.000 megawatts de nueva capacidad instalada, muchos de los cuales se va a instalar en la zona norte, tal como lo señaló Carlos Barría en su presentación. El 50% de los proyectos está en la región de Antofagasta, y eso significa una gran presión para el desarrollo del sistema de transmisión desde el norte hacia la zona centro, particularmente por la gran cantidad de proyectos solares fotovoltaicos. La necesidad de tener almacenamiento en la zona norte es algo que se ve urgente. Naturalmente, como también Felipe lo mencionó en el coordinador, no podemos inventar escenarios de almacenamiento, pero la señal es clara de que el almacenamiento se requiere para de alguna manera alisar la gran entrada de centrales solares fotovoltaicas en la zona norte, porque eso puede hacer un desarrollo mucho más seguro y eficiente de la generación en la zona norte para conectarse con la zona centro. Con estos antecedentes, estos insumos, ¿cierto?, de demanda y oferta, echamos a correr nuestros modelos de simulación y en el informe se detallan con los gráficos en las distintas zonas. Acá está solamente un resumen gráfico, por ejemplo, del sistema de transmisión nacional, que lo vamos a recorrer desde Arica a Quillota en una primera etapa, con el estado, con un semáforo, ¿cierto?, de colores, verde, las situaciones donde no vemos riesgo ni de seguridad ni de congestión, en naranja con algún grado de congestión y en color rojo ya con altos niveles de congestión. Aquí estoy marcando la línea Nueva Pan de Azúcar por Paico, que ya presenta niveles de congestión a partir de este año hacia adelante, y también ya en color rojo hacia el año 2029-2030, donde lo que manifestó el Ministerio de Energía y que hizo presente a través de la promulgación del decreto 163, que adelanta la licitación del proyecto HBS Quimano Aguirre, viene justamente a reforzar la necesidad de que si contamos con ese proyecto en servicio al año 2018, esta situación se va a resolver. Pero igual vemos varias zonas donde hay necesidad de efectuar nuevamente varias expansiones del sistema de transmisión. Lo mismo en transmisión zonal, tanto en transformación alta tensión, media tensión, transformadores alta-alta, AT-AT, también si lo analizamos por año, desde el 2019, aumentando el diámetro hasta el año 2025, vemos también transformadores que necesitan aumento de capacidad, menos si se ve en cuanto al desarrollo de línea de transmisión. Y de esa forma nos fuimos desplazando hacia la zona central, por ejemplo, la zona quinta región metropolitana, donde no se ven problemas en cuanto al sistema nacional, pero sí en cuanto a los sistemas de transmisión zonal, especialmente en transformadores ADMT, en forma importante. También en la zona centro-sur, la zona Alto Jahuel Charrúa, en general el sistema de transmisión nacional tampoco presenta problemas. Se espera el ingreso de la nueva línea costera desde Hualqui hacia la zona de la séptima región, ¿cierto?, Matequito y Tahue, lo que viene a resolver varias de las problemáticas que hay hoy día en esa zona, particularmente en la zona de Ñuble, que ha sido atendida mediáticamente, y ahí vemos algunas situaciones, sí, por el volumen de proyectos necesarios, sobre todo en transformadores ATMT, que hacia el año 2024-25 es necesario atender y que fue analizado en nuestra propuesta.
Finalmente, en la zona sur, la zona Charrúa-Chiloé, también vemos algunas situaciones, ahora sí, en el sistema de transmisión nacional que fueron propuestas y aprobadas afortunadamente por la Comisión Nacional de Energía el año 2019, sobre todo en la zona Charrúa-Mulchen. Algunas obras también están en ejecución en esa zona. Y eso nos llevó a la propuesta de expansión, que resumo en esta lámina. La propuesta que incorpora lo que propusimos en enero y complementamos en julio de este año, tiene un conjunto de 48 obras de ampliación con 340 millones de dólares y una obra nueva con 16 millones de dólares. En total son 357 millones de dólares en obras que están propuestas, y ahí destaca la ampliación de capacidad de la línea 500 kV, de la línea nueva Maitencillo-Polpaico, de propiedad de Interchile, cuya ampliación fue propuesta por la misma empresa y la estamos también recomendando para el informe de la Comisión Nacional de Energía. Si vamos de norte a sur, en forma muy sintética, en el norte la obra nueva que propusimos es un nuevo elemento de compensación reactiva variable, un SBC, en la subestación Lagunas 220 kV, menos 30 a más 100 MVAR, para resolver los problemas de regulación de tensión que esa zona tiene a raíz de la desconexión de la central Tarapacá y también producto del crecimiento de demanda que esperamos en los próximos años con la entrada del proyecto Quebrada Blanca 2 y a futuro desarrollos también de la minera Doña Inés de Coyehuasi y otros desarrollos que también están en la zona. También varios transformadores, 110, 23 kV en la zona, la ampliación de la subestación Crucero, y como mencioné, la ampliación de la línea de transmisión 500 kV Nueva Maitencillo-Polpaico, de los niveles actuales de 1.700 MVA a 2.300 MVA. En la quinta región también hay varios proyectos en línea de 110 kV, por ejemplo, en la zona Las Vegas Esperanza, y también los Andes, los maquis, algunos cambios de transformadores de corriente para aumentar las transferencias, liberar más bien las transferencias limitadas por estos elementos que son de menor magnitud, un proyecto solamente de $400.000 en 2 paños de la línea 500 kV Polpaico-Lo Aguirre. En la zona Alto Jahuel Charrúa, ahí por supuesto por el volumen, como había indicado en cuanto al diagnóstico de transformadores que necesitan aumento de capacidad, el volumen es bastante grande, de hecho da origen a 2 láminas que tiene todo el detalle y que va a estar en la página web de SIGRE para que lo conozcan, o también los que han leído un informe, eso está detallado allí. Y en la zona Charrúa-Chiloé también hay un conjunto de obras. Por ejemplo, aquí cabe destacar el tendido del segundo circuito de la línea 220 kV Charrúa-Lagunillas, más seccionamiento en Hualqui, que también viene a reforzar el suministro a la zona de Concepción debido a el retiro de la central Bocamina 1 y Bocaminas 2 en esa zona. Para concluir, la propuesta que realizamos a la Comisión Nacional de Energía contiene 9 obras, transmisión nacional con un valor de inversión de $246 millones, 39 obras en transmisión zonal con $112 millones. Y aquí, en resumen, tanto los desafíos que estamos enfrentando en este año como también lo que estamos abordando en años siguientes, en particular dice relación con la actualización de la previsión de demanda ante el escenario COVID-19, que lo vamos a presentar prontamente, este análisis de la previsión de demanda para ser incorporado en la propuesta del año 2021, y también para el próximo año incorporar las previsiones de generación distribuida y electromovilidad, que particularmente impactan la transmisión zonal. Ese impacto también de la generación distribuida, a partir de mayo, lo estamos analizando semestralmente con un informe que también pueden ver en nuestra página web, a raíz de la norma técnica de conexión de PMGD, y en noviembre sacamos un segundo informe. Las tecnologías son muy importantes, la flexibilidad es parte de lo que el sistema de transmisión requiere, tanto por la vía de almacenamiento, de sistemas flexibles de transmisión y también de redes inteligentes, sobre todo en transmisión zonal.
Estamos trabajando en una propuesta metodológica para hacer a la Comisión Nacional de Energía en términos de criterios de planificación para la transmisión zonal, porque hoy día encontramos que muchas veces el cuello de botella para llegar al cliente final es vital para tener finalmente un suministro seguro hacia los clientes finales. Y en algunas zonas eso no ocurre. Por lo tanto, allí tenemos una propuesta que vamos a realizar para también poder apalancar algunas obras en esa zona. Como lo mencionó nuestro consejero Felipe Cabezas, en lo que se refiere a la operación y desarrollo del sistema sin centrales de carbón, hemos liberado un informe recientemente a raíz de un análisis de sensibilidad ante la posibilidad de no contar con esas centrales en los próximos años, y allí hemos identificado la importancia de la fortaleza del sistema, sobre todo de mantener niveles de cortocircuitos, niveles de inercia, y estamos trabajando en pos de soluciones en conjunto con la industria para que esos niveles se mantengan en el tiempo, mantener esos niveles de fortaleza, y para ello el análisis conjunto generación-transmisión es de vital importancia, sobre todo porque esto dice relación con el abastecimiento de la minería en la zona norte, y además en la zona en la cual va a estar anclado el punto de partida de la nueva línea HBS Quimanlo-Aguirre. Al respecto, estamos ya realizando desde el mes pasado, con apoyo de un consultor internacional experto en HBS, los estudios de planificación para el dimensionamiento del enlace y también los estudios sistémicos que van a permitir contar a tiempo con las especificaciones funcionales que deben ser incorporadas en la base de licitación de esta obra. Bueno, con eso concluyo mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Un excelente resumen de lo que fue la propuesta del Coordinador Eléctrico Nacional al Plan de Expansión 2020.